Un cordial saludo para todas las personas que acompañan las transmisiones del Espectador. En la jornada de hoy hablaremos sobre Nicaragua, el país más pobre de Centroamérica desde 2007, gobernado por el régimen sandinista del señor Daniel Ortega, quien en la jornada electoral de ayer acaba de conseguir lo que todos anticipaban, valiéndose de artimañas, encarcelando a los candidatos de oposición, a aquellos que pudieran darle la batalla en la jornada electoral. Logró, con los resultados hasta ahora revelados, resultados de los cuales también se tienen muchísimas dudas, su reelección para mantenerse en el poder. Ya no va solo hasta 2022, sino que tendrá un mandato más el señor Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando en este país centroamericano? ¿Cuál puede ser la suerte de esa hermana nación? ¿Qué viene para sus habitantes? ¿Por qué está sumido en la pobreza? ¿Y cómo fue que un personaje como Ortega, que era ídolo de la revolución sandinista a finales del siglo XX, que fue respaldado por muchísimas personas dentro y fuera de Nicaragua, que logró llegar a la presidencia primero por allá por los años 90, que ahora vuelve y se aferra al poder? ¿Cómo es que este personaje cambia de un momento a otro y es al mismo tiempo respaldado por algunas personas, pero también rechazado por muchas debido a su gestión y muy especialmente al modelo instaurado, a la idea de perpetuarse en el poder? De eso es de lo que vamos a hablar en esta jornada y para ello tenemos dos invitados muy especiales. Saludo primero a Wendy Quintero, periodista nicaragüense en el exilio y defensora de derechos humanos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Wendy, muy buenos días y gracias por acompañarnos en El Espectador en esta jornada de análisis. Muchas gracias, Elber. Un abrazo para toda tu audiencia y gracias por invitarme para hablar un poco de lo que está sucediendo en Nicaragua y las constantes violaciones a derechos humanos en mi país. Decíamos que Wendy es periodista nicaragüense muy reconocida en su país y está en el exilio, infortunadamente, desde 2018. ¿Cuál fue la razón que la llevó al exilio, Wendy? Pues contarte, querido Elber, que en el 2018 ocurrieron muchas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Las personas salieron a protestar en contra de reformas al seguro social, sobre todo los jóvenes. Hubo una matanza y asesinato porque es lo que realmente ocurrió. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes señalan de al menos 328 muertes, asesinatos, que están en la impunidad, que el gobierno Ortega Murillo no reconoce y que comenzó una cacería en contra de la ciudadanía en general, contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. En ese momento yo estaba trabajando como comunicadora para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Hacíamos un trabajo de vocería y también de defensoría de los derechos humanos y le damos voz a las personas, a las víctimas de la represión del 2018 y lamentablemente pues le quitaron la personalidad jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, al CENID, y comenzaron a perseguir a todos sus miembros. Actualmente estamos acá, 9 de las personas que trabajábamos allá en el CENID y estamos en el exilio en Costa Rica siguiendo con el trabajo de divulgación, de documentación, en memoria histórica y de denuncia y dándole voz a las víctimas del régimen Ortega Murillo. Pues muchas gracias, Wendy, por acompañarnos. Muy triste la situación que se vive en Nicaragua. Más triste aún la que la obliga a usted a salir del país. Como decíamos, Wendy es reconocida periodista y también una de las voces de las mujeres, del respeto por los derechos, a los derechos de las mujeres en Nicaragua. Integramos también en esta transmisión a Joaquín Torres, periodista, docente universitario, nicaragüense, por supuesto, máster en periodismo por la Universidad de Barcelona, España. Joaquín, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Albert? Buenos días, mucho gusto, bienvenido, muchas gracias por darme la oportunidad y buenos días a quienes a esta hora nos están viendo. Pues con Joaquín Torres y con Wendy Quintero, dos personas que saben de lo que hablan, que ante todo son de Nicaragua y que les duele el país, vamos a intentar explicar durante los próximos minutos qué es lo que ocurre en ese país. Y creo que la primera pregunta podría ser para Joaquín en ese sentido. Joaquín, ¿cómo llega Nicaragua a la situación que está viviendo hoy? Estamos hablando de que los países latinoamericanos se dicen democracias, tienen un ejercicio de certamen electoral periódico, constitucionalmente reglamentado,
Y sin embargo, llegamos a una situación en la cual en Nicaragua parece que el presidente Ortega no se va a ir, no quiere irse y se está dando las mañas, como decimos en Colombia, para aferrarse, para mantenerse en el poder una vez más. Es interesante porque si haces el recuento, Elber, don Daniel Ortega ha aparecido en todas las boletas electorales desde 1984. Se le saca cuenta, estamos hablando de ya hace 37 años. Todas las elecciones habidas y por haber desde presidentes de esa fecha hasta ahora, él ha aparecido como candidato a presidente. 84, después buscó la reelección en el 90, que perdió con doña Violeta Barrios de Chamorro. Buscó de nuevo la reelección, o más bien otro mandato en el 96 y lo perdió con el entonces candidato Arnoldo Alemán. En el 2001 volvió a competir contra el ya fallecido ingeniero Enrique Bolaños y volvió a perder. Y ya en el 2006, que ya ganó las elecciones de ese año con el margen que se había permitido, que le permitía la ley electoral entonces, y desde entonces hasta la fecha, ayer que volvió por un cuarto mandato consecutivo, que lo va a convertir, si al final termina su mandato, que es lo que al menos ellos pretenden, seguir como presidente hasta el 2027, con lo cual se va a garantizar que tenga 20 años de forma consecutiva siendo presidente de Nicaragua. Así de fácil se 20 dice. años. 20 años, exactamente. Es decir, ya desde el 2006, se reeligió en el 2011, se volvió a reelegir en el 2017 y se volvió a reelegir ayer con los resultados que le otorgó prácticamente el Consejo Supremo Electoral, y va a continuar, como te decía anteriormente, si al final logra terminar el periodo, que eso es lo que podemos analizarlo más adelante, hasta el 2027. Recuerdo, y un poco para ilustrar a la audiencia en Colombia que no sabe cómo es el ejercicio de la campaña electoral en Nicaragua, por allá por 2008 tuve la oportunidad de ser profesor en la universidad en la UCA, en Managua, y eran visibles los vestigios de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Ortega. Una campaña supremamente fuerte, agresiva. De hecho, todavía estaban los postes de las calles, de la iluminación y las calles, con algunos mensajes que lo mínimo que decían era: ¿votaría usted por este gordo ladrón? Y se referían al señor Arnoldo Alemán. Más o menos de ese tono era la campaña en aquella época. ¿Cómo fue, Joaquín, la campaña en este momento, la que culminó ayer con la jornada en la cual el señor Ortega se dio mañas para ganar una vez más la reelección? Fíjate que yo creo que desde que yo soy periodista, que ya hace algunos años, es la campaña más descafeinada que hemos vivido. Y en parte también movido por el tema de la pandemia, porque una de las cosas que prohibió precisamente el Consejo Supremo Electoral eran las aglomeraciones de personas. Yo decía que si había haber alguna concentración política, no tenían que tener más de 200 personas, pero aún así no hubo campaña electoral que yo recuerde. Sí, siempre, vos sabés, una campaña electoral, la gente haciendo fiestas, festivales por todos lados, apariciones en la televisión, en la radio, en los periódicos, toda esa cosa. En lo absoluto no hubo, digamos, un solo indicio de que estábamos en campaña electoral. Es decir, ya era como que toda la comida estaba vendida y entonces no había necesidad de estar haciendo campaña. Pero además de eso, lo único que te demostraba que estábamos en campaña electoral eran esas mantas, no sé cómo le llamarán en Colombia, mantas cruzacalles, ¿no? De votar por fulano de tal, votar por fulano tal, pero hasta ahí. Era como lo único que te demostraba que estábamos en campaña. Además, el gobierno sandinista no hizo campaña electoral en lo absoluto. Es decir, es más, para decirte algo, si en este periodo de campaña electoral apareció el comandante Ortega haciendo campaña 3 veces, como mucho, y apareció ni siquiera en la calle, sino que era en circuito cerrado en su casa, hablando precisamente pues, de las bondades de su gobierno. Y la última aparición que hizo fue precisamente en la entrega de unos buses rusos que trajeron para el servicio de transporte público de Managua, pero hasta ahí. Es más, ni siquiera era un acto masivo en que hubiera periodistas y cosas por el estilo, sino que era el circuito cerrado. Él y su esposa a su derecha, hablando, y su discurso en cadena nacional, porque eso es algo que pasa aquí en Nicaragua también, cuando el presidente va a hablar, obligan a las cadenas de cable a cortar transmisión y conectarse en cadena
a la señal del canal oficial del gobierno, entonces eso era lo único que te hacía demostrar que estabas en campaña, de lo contrario no hubo mayor evidencia de que estamos en campaña electoral en lo absoluto. Paréntesis chiquitito, ahora que dice usted los buses rusos, ¿funcionan o no funcionan y están adaptados para la realidad nicaragüense? Porque en alguna ocasión recuerdo una contratación por allá de unos buses también rusos para Nicaragua que no tenían nada que ver con las necesidades del país. Ese es el gran tema de los buses rusos en Nicaragua, que los traen, son buses adaptados para el clima ruso, obviamente, ¿no? Qué sé yo, 30 grados bajo cero, no sé. Y luego traes a Managua, que como decía un poeta, es un desierto tropical. Y entonces estamos hablando de temperaturas de 36, 37 grados, es decir, los buses aquí realmente, y en esos calores que hay aquí en Managua, esos buses, realmente la vida útil como mucho pasará de 3 años, incluso no tenemos que ir muy largo, que incluso hace unos pocos meses hubo una tragedia que imagínate cómo sería, cómo es la calidad realmente, la adaptación a estos climas, que uno de esos buses tenía un hoyo en el piso y por ahí se cayó un niño de 4 años y murió. Es decir, ese es el tipo de servicio que se da en Nicaragua con los buses rusos famosos, y obviamente pues nadie, como suele pasar en nuestros países, nadie se dio por aludido, y entendemos que el chofer, el conductor del autobús, pagó a la familia y parte sin novedad. Caramba, es la situación en nuestras democracias latinoamericanas. Wendy, vuelvo a San José de Costa Rica para preguntarle a Wendy por el resultado y cómo lo ven ustedes, nicaragüenses en el exilio, porque el oficialismo en Nicaragua proclama desde las 2 de la madrugada, si no estoy mal, corríjame usted por favor, proclama el triunfo y dice que tiene como el 70% de los votos. Y pues en una elección, si uno saca el 70% de los votos, puede darse por muy bien servido. Pero esas cifras no se miran así tan a la carrera y hay que hacer algunos análisis un poco más allá. Por ejemplo, ¿qué pasa si no vota ni la mitad de la población o si no vota ni el 30% de la población? ¿Cuál es la realidad de esa jornada electoral de Nicaragua con lo que se sabe hasta el momento en materia de votaciones, Wendy? Pues en el exilio te puedo decir de que se señalan a estas elecciones como ilegítimas. Primero, por las constantes violaciones a los derechos humanos que desde el 2018 se viene impulsando, viene cometiendo el régimen Ortega Murillo. Hay más de 150 personas presas políticas y una de las demandas de las personas era pues justicia, reparación o repetición y sobre todo la libertad de todas estas personas. Desde mayo de este año para acá han secuestrado, porque así es como lo señalan diversos grupos de derechos humanos, incluyendo el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, donde yo colaboro y trabajo, señalan precisamente todas estas arbitrariedades e ilegalidades. Se han cometido constantes irregularidades y arbitrarias a la ley electoral y a la constitución política. Desde el primer momento en que Daniel Ortega vuelve a estar como candidato, ya lo explicaba mi compañero Joaquín, él no debería de haber sido candidato en ningún momento. En Nicaragua lo que vemos es que la Constitución establece que no hay reelección, sin embargo, por sus refugios y por unas análisis que hicieron la misma Corte Suprema de Justicia del país, confabulada junto con la policía, el ejército y los otros poderes del Estado, ahí decimos de que no existe un verdadero Estado de Derecho en Nicaragua, no hay una verdadera democracia. Y ahora que estamos hablando específicamente de lo que es todo lo que son los comicios electorales, vemos completamente que bueno, hay 7 precandidatos presos. Metió preso a todos los que podían haberle hecho, digamos, el contrapeso a Daniel Ortega. Están señaladas estas elecciones por donde vos las mirás plagadas de irregularidades. No hubo ningún periodista independiente de ningún medio de comunicación independiente del país acreditado para poder ejercer su labor, su trabajo, ¿ve? Y ejercer su derecho también a la libertad de expresión y la libertad de prensa. No hubo observadores electorales, reformaron a su gusto y antojo la misma ley de rango constitucional, la ley electoral, para que ahora se llamen no observadores, sino acompañantes, y son gente que está, digamos, afiliada a lo que se le llama la izquierda rancia de Latinoamérica y de algunos otros países, que digamos que es como
cuentos de compadre hablado, ¿no? Entonces, así como vamos a tener realmente unas verdaderas observaciones. Y hablando de lo que vos me preguntabas, de los datos, imagínate que ellos dicen efectivamente que Daniel gana con un 70 y pico %, pero ¿qué te puedo decir? El padrón electoral está conformado por 4.4 millones de personas. De esas, solamente 828.436 personas fueron las que votaron. Estamos hablando de que el abstencionismo, como lo refiere Urdas Abiertas, el organismo independiente que se tomó la tarea desde que comenzó el proceso electoral a señalar todas las ilegalidades, arbitrariedades de este proceso electoral. Entonces, estamos hablando de un abstencionismo casi del 82%. Entonces, solamente se refleja que dentro del 20% de la gente que llegó a votar, 25% de la gente que llegó a votar, de ahí es donde ellos sacan el 75% de que Daniel Ortega ganó. Y vemos también cantidad de países, ya lo veíamos, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, España, la misma Unión Europea, ya han comenzado a pronunciarse y a señalar y a no reconocer estas elecciones y a señalarlas de ilegítimas. Le preguntábamos hace un instante a Joaquín, está por acá con nosotros el periodista Joaquín Torres, nicaragüense, catedrático universitario, y le preguntábamos por el COVID, la pandemia, qué tanto ha influido y si fue o no fue utilizado el tema de la pandemia como caballo de batalla electoral en Nicaragua. Sí, hay que recapitular realmente el tema de la pandemia en Nicaragua, ¿no? Y una de las cosas que hay que decir es que el gobierno de Nicaragua de entrada fue un negacionista de la pandemia, para decirlo en esos términos, ¿no? Se negaron a reconocer el tema de la pandemia. Fue yo creo que el único país, uno de los pocos países del mundo que en medio de la curva de la pandemia que iba subiendo y subiendo, seguían promoviendo actividades multitudinarias en las calles en Nicaragua, festivales artísticos, concentraciones masivas, incluso la misma Iglesia Católica que en su momento pidió a la gente que se quedara en la casa y suspendió todas las procesiones y demás. Las autoridades de gobierno y las alcaldías empezaron a sacar sus propios santos, así de cómico se ve, ¿no? Que sacaron sus propios santos, empezaron a sacar réplicas para hacer sus propias procesiones, para demostrar que había una normalidad en Nicaragua y que aquí no venía la pandemia. Así fue el trato que incluso hubo una manifestación, una marcha al inicio de la pandemia, allá por marzo del año pasado, de que habían pancartas que decía, vení COVID, que aquí te vamos a recibir. De esa manera se trabajó en Nicaragua e incluso que Nicaragua no ha reconocido como tal tanto que las defunciones de las personas que han muerto por la pandemia no las han tratado la mayoría. Yo diría que el 90% de las defunciones no las han tratado como víctimas del COVID, sino como una neumonía atípica, como le han llamado ellos, ¿no? Todos los síntomas son de eso, pero le ponen otro nombre para demostrar que aquí no ha habido pandemia. Incluso a los mismos médicos en su momento se les prohibió que usaran mascarillas, porque si se ponen mascarilla le están dando gusto a la derecha, decían, para que se haga una idea de cómo fue el trato que se le dio al tema de la pandemia en Nicaragua. Y los mismos médicos, es decir, a muchos se les prohibía diagnosticar COVID, en algunos lugares, en algunos hospitales todavía se les impedía diagnosticar COVID, cualquier otra enfermedad, pero no tratarlo como tal. Entonces, todo eso fue un cúmulo que ya Nicaragua ya lleva por la segunda oleada de COVID. Esta segunda oleada que fue entre agosto y septiembre fue brutal realmente, pero el gobierno sigue sin reconocer la cantidad de muertos que ha dejado esta pandemia. El gobierno, creo que la última cifra que dio andará por 250 muertos producto de la pandemia, cuando organismos independientes como el Observatorio Ciudadano del COVID hablan de más de 5.000 muertos producto de la pandemia y un gran caso de contagio, pero el gobierno no los reconoce. Entonces, ese trato realmente de la pandemia, creo que al final el gobierno lo ha manejado a su manera y a su gusto. Pero además de eso, con el tema de la vacunación, otro tema, porque incluso para que sepan que nos están viendo a esta hora, gran parte, muchos nicaragüenses están yendo a vacunarse a Honduras. Yo no sé cuánto andará la cifra ahorita, andará por 50.000, 60.000 nicaragüenses que han sido vacunados con Pfizer y Moderna en Honduras, porque en Nicaragua el gobierno al inicio mandaba poquitas dosis a los centros de salud de los departamentos. Tenías a
en mensajes que me han llegado precisamente gente haciendo filas de hasta 12 horas para poderse vacunar y que al final le digan que no hay vacunas porque se acabaron precisamente, ¿no? Ahora, imagínate el manejo que se le ha dado, por ejemplo, que en los últimos momentos, en las últimas semanas, el gobierno decidió abrir la vacuna libre para todo el mundo. Y entonces, si era un solo día para un departamento, ahora decidieron que eran 2 semanas para que se vacunara todo el mundo, porque es un derecho ciudadano vacunarse. ¿Y por qué no lo fue antes entonces? Claro, porque ya estábamos en la víspera de las elecciones y entonces era para que miren qué bueno que somos nosotros que tenemos vacunas para todos ustedes. Si hay un uso de la vacuna, decía Joaquín, muchas gracias por su intervención, decía Daniel Ortega que de hecho para quienes creían que se podían contagiar por acudir al proceso electoral, el riesgo no existía. ¿Cómo lo asegura y cuál es la evidencia científica para decir esas cosas? No lo sabemos. Y lo vimos ayer también diciendo que el voto no mata, ¿no? Esto fue lo que dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la jornada electoral a propósito de las votaciones en las cuales logró una vez más reelegirse para mantenerse en el poder. Escuchemos. El voto no mata a nadie. El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás no llama. El voto no llama a hacer tranques en la patria. En las últimas elecciones en los Estados Unidos, bueno, hubieron acusaciones de fraude de uno de los partidos y se produjo un hecho de violencia y se fueron una buena cantidad de simpatizantes, militantes de ese partido a tomarse el Congreso de los Estados Unidos. Así lo calificaron en los Estados Unidos, actos de terrorismo, que no tienen nada que ver con los actos de terrorismo que ellos financiaron aquí en nuestro país en abril del año 2018. Que se vistan como se vistan, son demonios que no quieren paz, no quieren tranquilidad para nuestro país y que optan por la violencia, por la guerra, por la descalificación, por las calumnias, por las campañas. ¿Para qué? Para que Nicaragua se vea envuelto de nuevo en enfrentamiento violento. Pues ahí estaban las declaraciones del presidente Daniel Ortega en pleno silencio electoral. Joaquín, ¿en qué momento se dan estas palabras de Daniel Ortega y cuál es su interpretación sobre las mismas? Hombre, es interesante el tema de cómo salen estas declaraciones en pleno silencio electoral, porque el país, las elecciones eran ayer, normalmente se dan 3 días de silencio electoral y no tuvieron empacho en hacer cadena nacional, conectar a todos los sistemas de cable en Nicaragua para escuchar lo que tenía que decir el presidente, pues llamando sobre todo al voto, ¿no? Es decir, llamando a la población a que el voto no mata, precisamente eso, y además decía él que votar ayer era como un voto contra la guerra y sí un voto hacia la paz. Algo interesante que tomar en cuenta es que había una campaña bien fuerte de parte en las redes sociales sobre todo, porque al final fue eso, Elber, una demostración de músculo, el gobierno con toda la maquinaria política que tiene, y por otro lado las redes sociales y las personas haciendo activismo político en las redes llamando al no voto. Hubo una serie de campañas de personas, hashtag ahí hablando de yo no voto, mi voto, conciencia limpia, dedo limpio, por ejemplo, de no salir a votar, de quedarse en casa realmente. Y entonces tenías por un lado esa campaña y la gente haciendo énfasis en no votar y no votar, y por otro lado tenías el gobierno llamando al voto. Por eso fue que tuvo que salir el presidente, el comandante Ortega ayer a hablar, precisamente para hablar. Joaquín, entonces es con el dedito así.
Es la imagen de moda en las redes sociales. Exacto, y era aquello de tenés que mandar una selfie a tu centro de trabajo, a tu coordinador, para demostrar que ya habías votado. Y eso significaba que podías seguir siendo parte de la estructura realmente. Y que no estaba en peligro tu trabajo. Ojo a eso también. Ok, perfecto. Ese ejercicio del dedo untado de tinta se usó en muchos países de América Latina también. En efecto, buscaba prevenir el fraude, ¿no? Para que la gente no votara dos veces. Dicen que funcionó, los que lo conocieron dicen que funcionó, hasta cuando se descubrió que el fraude ya no era 1 a 1, sino informático, y que también existía la oportunidad de robarse las elecciones en masa, no comprando de a un botico, sino haciendo trampa con el sistema que se utiliza para la transmisión de los datos. Wendy, en toda elección se supone, en democracia, para garantizar transparencia, hay unos veedores, unos delegados internacionales enviados por organizaciones internacionales para dar fe de que la elección se hizo bien o para contar cuando no se hizo bien. ¿Cómo fue este caso en Nicaragua? Mira, la ley electoral y la misma constitución política establece que tiene que haber observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, para poder llevar este trabajo que tienen, ¿no? De ser observadores, es decir, de estar fuera de lo que es el proceso electoral que lo lleva, digamos, pues el Estado de Nicaragua a través del poder, del poder del Consejo Supremo Electoral, ¿no? Del poder electoral. Sin embargo, hubo varias reformas de facto que lo hicieron, lo cual también es ilegal. Es una de las múltiples irregularidades que se realizaron durante estos comicios, de reformar la misma ley electoral, de reformar la función del Consejo Supremo Electoral y ya no designar observadores electorales, sino llamarlos acompañantes, porque ellos dicen que hablar de observación electoral es decir de que se inmiscuyen en los asuntos y en la soberanía del país. Por lo tanto, deben de llamarse acompañantes electorales. ¿Qué es lo que pasó? Estos acompañantes electorales en estos comicios son personas que venían, en principio varias de ellas ni siquiera tenían, digamos, la experiencia para poder realizar este trabajo, esta labor. En segundo lugar, muchos de estos vinieron de países que, digamos, son parte de la coalición de países llamados de la nueva izquierda, que realmente no es así, ¿verdad? Y lo que hicieron fue avalar unos comicios completamente ilegítimos, plagados de constantes irregularidades y sobre todo ni siquiera a la observación nacional la permitieron. Con decirte que ni siquiera a los periodistas de los medios de comunicación independientes lograron acreditarse. Periodistas y comunicadores nicaragüenses, PECIN, acaba de dar un informe preliminar donde hablan que a pesar de que no hubo, ¿verdad?, estas acreditaciones oficiales, los medios de comunicación y los periodistas en Nicaragua se arriesgaron a verificar, a revisar, a publicar todo lo que lo que se realizó durante los comicios, que vimos que pues prácticamente le dieron un portazo al régimen Ortega Murillo, porque desde el día 6 de noviembre la gente no salía de sus casas, quedaron encerrados. Sin embargo, los periodistas que sí se arriesgaron a salir contabilizan 45 acciones del 25 de octubre al 7 de noviembre. Hubo varios periodistas incluso que durante estos comicios salieron al exilio porque un día antes, el 6, llegaron a sus casas a buscarlos. Varios de ellos que estaban ejerciendo su labor, durante el día de ayer, también fueron retenidos ilegalmente, fueron requisados de manera ilegal, lo cual obviamente contraviene a todo lo establecido dentro de lo que es un verdadero proceso electoral. Por ahí vimos en efecto al señor Borrell diciendo que no iban a enviar gente desde la Unión Europea al ejercicio de veedores de la elección en Nicaragua, porque básicamente no creían en esa elección, o mejor, están seguros de que era un fraude. ¿No? Eso fue lo que dijo el señor Borrell. Completamente, imagínate, estos comicios, desde que hay personas detenidas, más de 150 presos y presas políticas, desde que metes preso a 7 precandidatos, hay una violencia institucional
institucional franca. Hay una criminalización de la protesta y la defensa de los derechos humanos, estigmatización, detención, enjuiciamiento de opositores políticos, hostigamientos a los familiares de presos políticos, expresos políticos. Hay violencia extrema, amenazas contra periodistas, agresiones contra quienes se quieren manifestar pacíficamente y sobre todo uso excesivo y abuso de la fuerza, persecución y amenazas por parte de la policía y de agentes parapoliciales y de simpatizantes del frente. Entonces, en unos comicios con estas características, obviamente que vos tenés que decir y tenés que declararlos de manera ilegítima. Wendy, hemos hablado mucho del presidente Ortega, hemos hablado también de la jornada electoral, pero quisiera que dediquemos unos minutos para escucharlos a ustedes dos, a Wendy y a Joaquín, sobre cómo está la situación hoy de Nicaragua, cómo es la situación social, cómo es el día a día de una persona que sale a trabajar, a estudiar en Managua, en Estelí, en, no sé, en Larraán, en fin, en cualquier parte, en León y Granada. Bueno, en mi caso te puedo decir, tengo 3 años de estar en el exilio, pero constantemente estamos en comunicación con nuestros familiares y también con nuestras amistades y con colegas, y además verificamos siempre todo lo que los medios de comunicación independientes publican, y lo que te puedo decir es que la están pasando muy mal. Hay una crisis socioeconómica dura, difícil, y no quiero decirte del temor que tienen las personas de salir a la calle, la gente que en el 2018 participó en las multitudinarias marchas y protestas en los plantones, tienen mucho miedo. Con solo decirte que acá en Costa Rica el ACNUR ha establecido más de 100,000 personas que han solicitado son solicitantes de refugio, y qué decirte del resto de las personas que también durante estos últimos meses, antes de las elecciones, salieron en caravanas. Han habido muchos secuestros y en el país existe esto, ¿no? El temor y además un rechazo completo a lo que está sucediendo, a la policía, al mismo ejército y a este grupo, a esta pandilla, porque es la única manera que yo puedo hacer referencia de el Frente Sandinista, y en tanto ya ni siquiera diría yo llamar Frente Sandinista, es la gente simpatizante del régimen Ortega Murillo. Una pandilla, dice usted. La pandilla tiene, por supuesto, diversos personajes, ¿no? Está el que manda, está el que a lo mejor manda más tras bambalinas, y eso me hace pensar que en Colombia y en América Latina hemos leído mucho sobre el caso de la vicepresidenta Rosario Lachayo Murillo. ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre el verdadero poder en Nicaragua? ¿Es Ortega el que manda? ¿Es otra persona? ¿Quiénes son los que mandan en Nicaragua? Mira, hay un dúo, son ellos dos. Efectivamente, el poder real lo tiene Daniel Ortega, pero él avala a Rosario Murillo. Hay muchas personas que dicen que ella es la que manda, pero yo digo que es una dupla que lo que hacen es echarse el hombro uno al otro. Los dos son señalados de crímenes de lesa humanidad, son señalados de haber perpetrado, de haber ordenado la matanza contra estudiantes en el 2018, y son quienes ahorita están en contra de cualquier rezago de opositor o cualquier persona que no esté de acuerdo con la manera en que ellos están llevando el gobierno. Vos me preguntabas también cómo vive la gente. Vive con mucho temor, muchísimo. Gente que incluso estuvo encarcelada y que fueron, digamos, que fueron excarcelados por el régimen Ortega Murillo meses después de estar detenidos varios meses en la cárcel. Muchos de ellos tuvieron que salir al exilio, pero hay algunos que se quedaron y son constantemente asediados. Nosotros tenemos denuncias de varias de estas personas que señalan que todos los días llegan patrullas de la policía a apostarse, que a veces entran a sus casas también sin ninguna orden de cateo, a buscar, y hacen la vida imposible. Nadie está seguro, porque incluso días antes de las elecciones también hubo varias personas que fueron apresadas, que horas después fueron liberadas, pero es una tensión terrible. Y qué decirte, ¿verdad?, de
el lenguaje que utiliza Rosario Murillo todos los días al mediodía es un lenguaje que promueve el odio de la manera más terrible, como califica y descalifica a las personas que son opositoras, a periodistas, a defensores y defensoras de derechos humanos, llamándolos minúsculos, llamándolo un montón de epítetos que ni siquiera me gustaría volver a repetir, generando precisamente todo este movimiento de odio en contra de las personas que quieren un cambio para Nicaragua. Decíamos entonces que el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo, yo quisiera preguntarle, Wendy, también por los 8 hijos de ellos, ¿no? Que lo que entendemos es que están muy aferrados al poder, que de alguna manera están enquistados en el control de Nicaragua, no son solo los hijos de, sino que están metidos controlando cosas. La pregunta sería, ¿en qué andan ellos? ¿Y en qué quedó el caso de Zoila América, la hijastra de Ortega, quien tuvo el valor de acusar a Daniel Ortega por violación, ¿no? Y una situación ante la cual de hecho quedó la sensación de que la propia madre de ella, Rosario Murillo, no parecía estar tan decidida en respaldar la acusación por lo que le ocurría, dice ella, las agresiones sexuales que sufrió por parte del señor Ortega. Claro, violaciones completamente por años en contra de ella. ¿Y qué te puedo decir? Comienzo con la parte de Zoila América. Ella tuvo que salir al exilio, ella, su esposo y un par de sus hijos, precisamente por el acoso que tenía y porque Rosario Murillo lo sintió, por lo menos ese es el análisis que yo hago, de que era un ataque contra ella. Fue ahí donde creo yo que se armó más y se unieron más ellos dos, pero como socios dentro de este trabajo que ellos están realizando de construir este régimen y construir esta dictadura, porque eso es, no querer bajarse de la silla presidencial, hacer todos estos subterfugios, todas estas ilegalidades y arbitrariedades inconstitucionales de las leyes para perpetrarse en el poder. Hicieron incluso de que no solamente Zoila América se fuera, sino que otra parte de la familia de ella. Y hablando de los hijos, de los hermanos de Zoila América, la mayoría de ellos tiene cargos en el gobierno, lo cual es nepotismo, lo cual es ilegal, está establecido dentro de las mismas leyes, pero a ellos no les interesa eso. Y la mayoría de ellos son dueños de medios de comunicación que durante estos últimos años, estos 16 años, 15 años que ellos han estado en el poder, han ido comprando, han ido a todas estas concesiones de medios de comunicación, de canales de televisión, de radios también, no solamente en la capital, sino en diversas partes en otros municipios y en el interior del país. Por eso es que cuando Joaquín hablaba de la referencia, y hacía referencia precisamente a las cadenas, por ejemplo, mira, hay una ley que es la ley de emergencia donde se establece cuándo el presidente de la República tiene que llamar a las cadenas nacionales cuando existe algo que realmente sea de interés para toda la población y se necesitan. Pero sin embargo ellos desde siempre lo que han hecho es obligado a todos los agentes de cable, a los dueños de canales de televisión abierta, a las radios, a alinearse a estas cadenas que son por cualquier cosa. En el proceso electoral, en la campaña electoral, si bien es cierto, digamos, el Consejo Supremo Electoral habló de que por la pandemia, justificando que por la pandemia no se podían hacer mucho proselitismo, ni se podían hacer campaña propiamente. Sin embargo, Daniel Ortega comenzó a salir más seguido, porque a veces han habido hasta un mes, mes y medio, hasta 2 meses, de que no se sabe de él, incluso se han sacado noticias diciendo de que le pasó algo, y simplemente no. Simplemente él no le da la gana de salir de las cosas del país, se las deja a ella y solamente sale porque él tiene esta noción mesiánica de que él es el gran estadista. Entonces lo que hizo, mejor dicho, durante esta campaña es salir y utilizar estas cadenas arbitrariamente, ¿verdad? Estas cadenas de radio y de televisión para él posicionarse, porque él era el único que salía y el único que estaba en cadena nacional y hacía proselitismo a través de ella. Entonces, ellos utilizan estos medios de comunicación oficialistas que son de ellos y los medios afines al gobierno, porque tenemos que hablar
que lamentablemente hay una parte del periodismo en Nicaragua que está de acuerdo y que le siguen el juego y que se han convertido en voceros, en panfletarios, completamente medios panfletarios, en estar repitiendo como una roconola lo que el gobierno está diciendo. Entonces ese es el panorama que nosotros estamos viviendo en medio de una familia que se está enraizando en Nicaragua, violentando los derechos humanos, violentando la constitución política del país y quedándose y perpetuándose en el poder. Imagínese usted, Wendy, así por encimita de lo que le acabamos de escuchar, uno encuentra que hay violación a la Constitución, que hay nepotismo, que hay abuso de poder, que hay de todo, y esa es la situación bajo la cual está siendo gobernada Nicaragua. Joaquín Torres, lo dijimos, es periodista, máster en periodismo por la Universidad de Barcelona y es fanático de los temas históricos. Quisiera preguntarle a Joaquín cómo leen las personas que simpatizaron con el sandinismo a finales del siglo XX la situación que está viviendo hoy el país, porque debe haber una contradicción. Decimos Nicaragua, por supuesto, como los países latinoamericanos, pues tuvo una época de invasión española, de la cual logra, como la mayoría de países latinoamericanos, logra sacudirse a comienzos del siglo XIX, y luego, a diferencia de muchos de ellos, sufre una invasión adicional, que eso es lo que mucha gente no recuerda. Entre el 1912 y el 33, corríjame por favor, estuvieron invadidos por Estados Unidos, y luego viene la dictadura de Somoza, que es el gran pretexto del levantamiento armado en su país, en Nicaragua. Pretenden combatir al dictador, sacar al dictador porque está violando los derechos humanos, abusando del poder, se pasó por la faja la Constitución y demás. Pues bien, llegan al poder después los promotores de la revolución y el país se encuentra en lo que está hoy. ¿Cuál es, Joaquín, la lectura de las personas que simpatizaron con el sandinismo, que ayudaron al sandinismo, que prohijaron el sandinismo y que estaban felices de que llegara el sandinismo al poder en Nicaragua? Hombre, te voy a dar dos referencias, ¿no? 3 de esos que apoyaron al sandinismo en su lucha revolucionaria en los años 70. Hablo del general en retiro Hugo Torres, hablo de la comandante Dora María Telles, también un integrante de esos grupos revolucionarios, y también el señor Víctor Hugo Tinoco, que fue canciller de la República en los años 80, son 3 de los detenidos presos políticos de Nicaragua. O sea, imagínate cómo esa distorsión que ha habido, digamos, realmente entre el sandinismo histórico y lo que se conoce hoy como sandinismo realmente, ¿no? Ahora, opiniones hay de todo realmente, porque hay que reconocer, y eso mucha gente aquí en Nicaragua lo dice, que el Frente Sandinista es una realidad y al final todos tenemos que convivir y coexistir. Es decir, no, creo que tampoco hay que negar realmente que el partido tiene su base histórica, ¿no? Pero al final, hablaba de esa distorsión, digamos, es decir, ¿qué camino han cogido realmente? Y lamentablemente muchas de esas personas que hoy día adversan al Frente Sandinista no lo pueden decir muy en alto ni en público, porque al final este país es país de sobrevivientes. Ya ha sobrevivido terremotos, inundaciones, pandemias y demás, y también estamos sobreviviendo a sistemas políticos realmente como que gobiernan Nicaragua hoy día, ¿no? ¿Qué lectura hacen? Pues gran parte de ellos están separados. Es decir, hablemos por ejemplo de la intelectualidad que en su momento apoyó el Frente Sandinista, Sergio Ramírez, Yoconda Belli, el mismo poeta Cardenal, que ya murió, Ernesto Cardenal. Toda esa gente empezaron a hacer críticas muy duras a lo interno del Frente Sandinista, precisamente por el manejo que estaban haciendo, y sobre todo con el tema de la piñata, para hablar en esos términos, cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones en el 90, con doña Violeta Barrios de Chamorro, muchas de las empresas estatales de esa época fueron confiscadas y fueron pasadas a nombre de integrantes del partido Frente Sandinista. Y muchas casas que les quitaron a los funcionarios somocistas de la época de los 70, esas casas le quedaron a grandes dirigentes del Frente Sandinista. Eso es lo que aquí en Nicaragua se le llamó como la piñata. Ya empresas estatales que pasaron a manos privadas, las privatizaron y se las quedaron ellos. Esa codicia fue criticada precisamente por esos militantes históricos, por esos
intelectuales que apoyaban a la revolución y que hoy día prácticamente también están perseguidos. Mira, Sergio Ramírez también con una orden de captura y señalamientos de lavado de dinero y demás cosas tan inverosímiles, que él decía en su momento que cuando lleguen a mi casa lo único que voy a encontrar son libros y nada más. Entonces, ¿qué lectura se hace precisamente esa? Es decir, hay que reconocer, insisto, que tienen una base sólida todavía que andará, qué sé yo. Para mencionarte algo, Albert, y retomar el tema de los resultados, encuestas aquí previas dijeron que como mucho el Frente Sandinista iba a llegar al 19% de la intención de voto, cuando históricamente tenían el 36%, 35%. Y más o menos una encuestadora que se llama Sid Gallup, de Centroamérica, dijo que como mucho iba a llegar al 19%, que es más o menos lo que se calcula ahorita el resultado que tuvieron. Esa es la base que ellos sostienen todavía. Pero gran parte de esa misma base, que es disidente, no lo pueden decir muy alto. Y hoy casualmente en Twitter leía uno de esos dirigentes que ha renegado y realmente ha hecho críticas muy, muy duras a lo interno del Frente Sandinista, que decía que estos resultados de las elecciones para él no son una fiesta y que replantean o deberían replantearse el futuro de la revolución, que para dónde van con este discurso que tienen y además con ese apoyo tan bajo que han recibido por mucho que la narrativa oficial diga otra cosa. Tan doloroso como elocuente y valiente ese texto de Sergio Ramírez, al cual hace usted alusión, Joaquín, cuando mencionaba que en efecto el régimen iba por él y que el régimen iba detrás de su cosa y de sus casas y de su casa, perdón, y de su tesoro, que son sus libros. No encontrarían nada más. ¿Qué es más de 8.000 libros, decía él. ¿Dónde está Sergio? ¿En Costa Rica? Está en España ahorita. Está en España ahora mismo. Está en España. Hay otro caso también, es el de los Chamorro, ¿no? Que es muy mencionado y que también son víctimas de una persecución por parte del régimen en Nicaragua. Decíamos que son muchas las personas perseguidas en este país. Vamos a mirar... Sí, de hecho... Sí, Joaquín. Sí, no, de hecho, con el tema de los Chamorro, por ejemplo, mencionar que, por ejemplo, Cristiana Chamorro, que era una de las candidatas, está detenida con arresto domiciliario, y también un primo de ella, que era uno de los candidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro, uno de los detenidos. Otro primo de ellos, que era el gerente general del diario La Prensa, también está detenido. Su hermano. El hermano Pedro Joaquín Chamorro también está preso en el Chipote, y el otro hermano, Carlos Fernando Chamorro, en el exilio también. Imagínate, prácticamente toda la familia Chamorro, y el diario La Prensa silenciado también, que ahora solo lo está transmitiendo de manera digital. ¿Y Confidencial sigue? Confidencial sigue de manera digital también. Estamos hablando de uno de los medios de comunicación más respetados de los nicaragüenses. Es uno de los medios más respetados en América Latina. Confiscado dos veces desde 2018 hasta la fecha. Allanado y confiscado todos sus equipos, además. Pues esa es la situación en esta suerte de persecución que hay contra todo el mundo, contra todo el que no sea simpatizante del régimen. Joaquín, si hay tanta gente inconforme por lo que está pasando en Nicaragua, ¿qué es lo que sostiene en el poder a Ortega? Porque parece que el respaldo venezolano en materia económica pues ya no es lo que era hace 10 años. ¿Qué es lo que sostiene al régimen de Ortega? Fácil, la policía y el ejército. No hay más. Sí, han logrado establecer un dominio de la fuerza pública realmente. Sí, el gobierno se ocupó en todos estos 16 años que tiene de estar en el poder, de ir poniendo cuadros, jefes en diferentes instituciones del Estado, militares retirados como ministro de tal cosa, dándole más peso a gente que ha sido leal dentro de la misma policía, ampliando los presupuestos de la Policía Nacional para darle más regalías y ganarse sus voluntades, obviamente. O sea, por un lado tenés que además tenemos que recordar que el gobierno domina todos los poderes del Estado, es decir, la Corte Suprema es del gobierno, la Fiscalía es del gobierno, la Asamblea Nacional dominada con más de 70 diputados por parte del gobierno, la Contraloría General de la República dominada por el gobierno también, y si a eso le sumamos el Consejo Supremo Electoral, le sumamos la Policía Nacional y le sumamos el Ejército, pues obviamente tienen el dominio absoluto, y aquí cualquiera que intente
levantar la cabeza, pues obviamente va a ser silenciado o amenazado, que es lo que suelen hacerse en estos casos. Pues es la opinión de dos de las personas mejor informadas sobre el acontecer nicaragüense, dos nicaragüenses de hecho que saben, que conocen y que se duelen por lo que está ocurriendo en su país. Vamos con el apoyo de la producción en esta transmisión especial del Espectador a mirar cómo se vivió ese ambiente en la jornada electoral de ayer en las elecciones de Nicaragua. Y vuelvo con ustedes dos para una última pregunta, para que tengan tiempo de pensarla, por favor. Una esperanza, démosle una esperanza a Nicaragua. ¿Cuál es la esperanza de Nicaragua? Primero, vamos con producción. Así se vivió la jornada de elecciones en Nicaragua. Estamos celebrando la continuidad de la revolución, más proyectos sociales para el pueblo de Nicaragua. Celebrando una victoria más del pueblo de Nicaragua, una victoria más que el Frente Sandinista sigue adelante con el comandante Daniel Ortega Saavedra, siempre adelante. Nuestro apoyo para los para mi hija que tiene 15 años, mejor escuela, un futuro, estudio. ¡Viva mi comandante! Ese fue el ambiente en la jornada en la que el señor Daniel Ortega resultó reelegido una vez más como presidente de Nicaragua. Joaquín Torres, periodista nicaragüense, cuéntenos por favor, ayúdenos a pensar en una esperanza para el país ahora que pues todo parece complicarse más, que de hecho la presión internacional en contra del régimen se acentúa, así como el régimen está celebrando, pues comienzan a llegar voces y por ahí nos alertaba también de hecho Wendy, de todos los países que están diciendo no reconozco esas elecciones, no reconozco ese ganador, no reconozco esa jornada de votaciones. En fin, démosle una esperanza a Nicaragua. ¿Cuál puede ser la salida para el país? Mira, una de las cosas interesantes con esto es, o al menos que muchas personas están cifrando sus esperanzas en el tema de la presión que puede hacer la comunidad internacional. Precisamente porque creo que esta semana, incluso Estados Unidos aprobó la semana pasada la ley Renacer, que es una ley bien dura, que habla precisamente de sanciones e incluso habla de que Nicaragua podría ser sacado o eliminado del acuerdo de libre comercio que existe entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, lo que se llama el DR-CAFTA, que eso sería un golpe bien duro para Nicaragua, tomando en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Ya más del 70% de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos, libre de aranceles, y que nos eliminen de ese acuerdo de libre comercio va a ser un golpe duro para nuestra economía. Y no solo eso, también el tema de que Estados Unidos, según esa ley, va a ejercer más presión sobre los organismos multilaterales, hablamos de Banco Mundial, BID, para que eliminen o reduzcan los préstamos a Nicaragua, y eso obviamente también va a ser un golpe muy fuerte para Nicaragua. ¿Qué esperanzas, qué opciones? Yo creo que al final el nicaragüense mismo se está dando cuenta de hacia dónde nos está llevando todo esto, porque si algo ha hecho este gobierno ha sido desafiar realmente a todas las sanciones y todos los llamados internacionales que ha habido. Es como decir, de aquí no me van a sacar, yo soy el más guapo y yo soy el que manda y me vale lo que ustedes digan. Porque desde el 2018 ha habido sanciones en Nicaragua y ha pasado no ha pasado mayor cosa. Incluso desde el 2018 llegamos a las elecciones del 2021 y el gobierno sigue como si nada y acumulando más poder, e incluso más enraizado y más atornillado. Y ahora, precisamente con el respaldo que
que mencionan ellos que han recibido, pues eso le va a dar como más fuerzas para sentirse que nosotros somos los que mandamos aquí y que aquí no nos va a sacar nadie. Yo creo que al final el hartazgo será lo último que podría terminar sacando este gobierno, y tal vez un poco la presión de la comunidad internacional, la aplicación de la Carta Democrática por parte de la OEA, que tan postergado ha sido todo eso, para precisamente exigirle a Nicaragua ya de una vez por todas que respete realmente el tema del el derecho humano y el respeto a las libertades públicas. Y una cosa muy importante que ayer leía de un periodista español que decía que no sé cómo logró entrar a Nicaragua y sacó un reportaje que hablaba precisamente de eso, haciendo un análisis. Él decía que en Nicaragua, con esta situación que estamos viviendo y con estos resultados, migrar ya no va a ser una opción sino una necesidad. Y ojo a eso, porque realmente muchas personas, leyendo redes sociales y el desánimo y el descontento que existen, y sabiendo cómo el gobierno ve, avalados por ese respaldo que mencionan, va a fortalecer más sus mecanismos de presión y de coacción hacia las personas que no ven más opciones que obviamente buscar cómo hacer tienda aparte en otros lados y no seguir viviendo realmente la narrativa oficial como se vive a diario en Nicaragua. Es la lectura que hace el periodista nicaragüense Joaquín Torres, y a propósito mencionaba la Carta de la OEA. Por supuesto que Nicaragua va a ser tema de conversación la semana que comienza en la OEA. Wendy, por favor, una esperanza, ¿cuál puede ser la salida para su país? Bueno, ahora mismo lo que te puedo decir, el panorama habla de un aumento de la represión, de la crisis económica y efectivamente, como decía mi colega Joaquín, del exilio. Creo yo que no es un panorama muy atractivo, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el actual régimen Ortega Murillo, si desde el 2018, incluso desde antes, perseguía medios de comunicación, ha cancelado personalidades jurídicas de organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, de la persecución extrema a opositores, del hostigamiento a la ciudadanía, de la sociedad civil que quiere un cambio y que tiene su pleno derecho a manifestarse, de prohibir las manifestaciones. ¿Qué es lo que podemos esperar ante este escenario? Uno, que haya una amalgama más fuerte de la oposición de Nicaragua. Creo que esa es una deuda bien grande que tiene la oposición política del país, de que no se pudo, digamos, unir, y para eso es importante mayor resistencia de la gente, de los jóvenes sobre todo. A mí me duele muchísimo ver eso, porque yo tengo una hija que tiene 19, va a cumplir 20 años, y sé que hay un descontento y una tristeza enorme de que los muchachos y las muchachas sienten de que no hay una esperanza para el país. Sin embargo, yo creo que hay que seguir exigiendo la libertad de los presos y presas políticas. Son más de 150 personas las que están de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional en juicios que más bien lo que hacen es inventar delitos en juicios completamente arbitrarios, inconstitucionales, que lo que hacen es manipular, en donde vemos que todos los poderes del Estado están con el gobierno. No hay una independencia de poderes, entonces no hay un verdadero Estado de Derecho. Vemos también que hay 2 periodistas que están detenidos, Miguel Mendoza, Miguel Mora. Tenemos a otras personas que están, como bien lo decía Joaquín, que eran antes miembros del Frente Sandinista de Revolucionarios Históricos, que ahora están en contra de Daniel Ortega porque él hace mucho tiempo que dejó de ser de izquierda. Cualquier cosa es lo que nosotros tenemos, pero de izquierda realmente no lo es. Vemos constantemente ultrajadas todas las leyes de Nicaragua, la misma Constitución. Entonces, el llamado es a la misma población a resistir, a seguir denunciando, a seguir documentando todas estas violaciones a los derechos humanos, el compromiso de seguir luchando, resistiendo en la promoción y defensa de los derechos humanos, que los periodistas también sigamos, a pesar de que estamos en el contexto más hostil de la historia reciente de Nicaragua, y el llamado obviamente a las organizaciones internacionales, a los países, a que se pronuncien y a que digan que es ilegítimo
este nuevo periodo de Daniel Ortega y que nos puedan dar ese espaldarazo. Porque yo sinceramente creo que Daniel Ortega no va a resistir todo este periodo. Yo tengo la esperanza de que va a caer este régimen, de que por su propio peso, ¿verdad? Porque además la misma población, mira, con solamente ver las cifras, ni siquiera los mismos sandinistas, que históricamente Daniel Ortega siempre había tenido un porcentaje, digamos, del voto duro sandinista, ni siquiera ellos, con estas elecciones, se ve realmente que sus mismos correligionarios, sus mismos, ni siquiera ellos fueron a votar, porque ¿para qué lo iban a hacer? Si es una farsa electoral, un circo electoral, que más bien lo que hizo es poner en evidencia el régimen Ortega Murillo, porque es algo insostenible. Entonces hay una esperanza todavía. Yo estoy segura de que las cosas van a irse dando van a irse mostrando. Ya la careta del régimen Ortega Murillo cayó por completo. Se evidencia completamente con estas elecciones de que el pueblo de Nicaragua no quiere más Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, y por lo tanto tiene que haber un cambio, y en ese sentido, tanto a lo interno del país como fuera, llamando a la comunidad internacional a rechazar precisamente estas elecciones. Pues por supuesto que nos quedamos también con ese mensaje, con el llamado para la inmediata liberación de los presos políticos y por el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Muchas gracias, Wendy, por acompañarnos. Esperamos contar con su participación en próximos encuentros para ver si logramos entender lo que pasa en Nicaragua. Un abrazo y gracias también, y a Joaquín un abrazo, y a todo el pueblo de Nicaragua también. Seguiremos aquí denunciando y seguiremos informando todo lo que pasa en Nicaragua. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos pronto. Gracias, Elber, a ustedes, gracias a Wendy también, y esperemos nos sigamos viendo. Tengan ustedes seguro que nos vamos a volver a encontrar, porque el tema de Nicaragua sigue llamando la atención en América Latina y vamos a necesitar de personas bien informadas como ustedes que, insisto, nos ayuden a entender lo que pasa en ese país centroamericano. Un abrazo para los dos, muchas gracias por acompañarnos, y a toda la especial audiencia. Nos veremos en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador.